analizando los conceptos que hemos expuesto en esta clase, hay que recordar brevemente cuáles han sido esos conceptos. Bueno, en primer lugar, analizamos el concepto de fuerza entre dos cargas, o sea, la ley de Coulomb. ¿Sí? Que dice simplemente que la fuerza es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 Q1 por Q2 entre R cuadrada. ¿Sí? Y como es un vector, pues se apunta en la dirección del vector unitario R. Bueno, eso fue lo primero que vimos. Luego de ahí vimos el concepto de campo. Y el concepto de campo, pues es el efecto que causa en el espacio cuando ponemos una carga que le llamamos Q. ¿Sí? Entonces el campo pues depende enteramente de la carga y de la posición que estemos con respecto a esa carga. Bueno, entonces si nos damos cuenta hay una cierta semejanza entre el concepto de fuerza y el concepto de campo. Pero aquí la fuerza depende de la interacción de dos cargas, mientras que el campo solamente depende de la carga que está generando el campo, es decir, de la carga que está modificando el espacio. ¿Sí? Bueno, y luego de esto vimos la ley de Gauss, que nos relaciona pues el campo eléctrico que sale de una superficie cerrada o entra en función de la carga que contiene esta superficie cerrada. Entonces, si la superficie cerrada es así, es una superficie cerrada, pues si encontramos que en su superficie hay campo, por ejemplo, que está saliendo el campo, pues entonces intuitivamente suponemos que hay algo adentro de esta superficie y ese algo pues debe ser una carga Q. Y entonces la ley de Gauss nos dice que la integral del flujo eléctrico E.ds sobre la superficie cerrada S es igual a la carga que contiene esa superficie cerrada entre epsilon 0. Ajá. Bueno, son expresiones muy sencillas, realmente, ¿no? Pero de todos modos, para sacar todas las consecuencias de estos conceptos sencillos, pues vamos a dedicar posteriormente 2 o 3 clases a hacer problemas sobre estos conceptos. Y luego vimos recientemente el concepto de potencial eléctrico. ¿Sí? El eléctrico, que significa el trabajo que hacemos si tenemos una cierta carga aquí Q y traemos desde muy lejos una carga de prueba Q0. Si los dos son de cargas positivas, pues se van a repeler y entonces para mover Q0 hacia la izquierda hay que empujarla con una fuerza que contrarresta la fuerza de repulsión. Entonces, como vamos a aplicar una fuerza sobre el sistema, sobre Q0, entonces al mover esa fuerza, pues estamos haciendo un trabajo, ¿sí? Ese trabajo se convierte en energía que se va acumulando, pero en forma de energía potencial, hasta que dejamos el Q0 en algún punto, ¿sí? O sea, lo trajimos desde aquí hasta aquí. Y entonces aquí ya tenemos acumulada una cierta energía potencial que depende pues de qué tanto nos hayamos aproximado a la carga original. Ahora, como nos importa el trabajo por unidad de carga,
pues entonces dividimos la fuerza, el trabajo entre Q0 y nos queda, como hemos visto en otras clases, que el trabajo por unidad de carga, al cual llamamos potencial eléctrico, es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, la carga que generó el campo, entre R, ¿sí? Entonces, lo que hay que anotar es que esta expresión del potencial eléctrico, ¿sí?, es una escalar, es una cantidad escalar. Por lo tanto, y además como depende solamente de 1 entre R, pues entonces es muy fácil de manipular. Bueno, ahora, después de esto lo que vimos fue que el campo era igual a menos el gradiente del potencial, ¿sí? Menos el gradiente del potencial eléctrico. Entonces este fue el último concepto que vimos y vamos a tratar de entender muy bien qué significa eso de gradiente. Bueno, entonces vamos a trabajar por dentro sobre esta expresión para que quede clara. Bueno, entonces el campo pues va a ser menos el gradiente, pero menos el gradiente, el operador Nabla es parcial con respecto a X por Y más parcial con respecto a Y por J más parcial con respecto a Z por K. Bueno, y todo eso aplicado sobre sobre la función escalar del potencial eléctrico. Bueno, vamos a ver, supongamos que B es una pura función de X, ¿sí? O sea que ves que el potencial solamente depende de la distancia de la carga de X, ¿sí? Bueno, eso para simplificar, para tratar de entender este concepto. Pues entonces el campo eléctrico quedaría simplemente como menos, pero ahora ya no sería parcial con respecto a X de B, porque como B solamente depende de X, entonces la parcial se convertiría en la derivada con respecto a X del potencial, ¿sí? Bueno, y entonces todo esto por Y. Bueno, ¿qué significa eso de la derivada de B con respecto a X? Pues en términos más intuitivos quiere decir la velocidad con la cual cambia el potencial cuando lo recorremos una distancia X. ¿Esto qué significa? Bueno, antes ya habíamos visto el concepto de superficie equipotencial. Entonces vamos a imaginar una superficie equipotencial y otra superficie equipotencial. Este va a tener un potencial B2, este un potencial B1. Y vamos a suponer que B2 es mayor que B1. Bueno, ahora vamos a analizar el cambio de potencial desde este punto hasta este punto. Bueno, hay varias formas de que cambie el potencial al ir de esta superficie a esta otra superficie. Por ejemplo, podemos ir desde este punto hasta este punto.
Vamos a llamarle esto delta L1, ¿sí? Podemos cambiar también de potencial yéndonos de este punto hasta este punto. Vamos a llamarle este un delta L2, ¿sí? Delta L2. A ver si, bueno, delta L2. Casi no se nota, pero bueno, delta L2. Pero también podemos irnos de una manera más directa, ¿sí? Desde aquí hasta aquí. Y esto vamos a llamarle delta L3, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería el cambio? El cambio de ahí desde esa superficie potencial a esta otra superficie equipotencial. A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería el cambio? Al ir de aquí a aquí. Pues sería el potencial este menos el potencial este. Ese sería el dB. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Sería B2 menos B1. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos que el cambio de potencial en los tres casos es el mismo. Entonces vamos a ver. De estas tres situaciones, B2 menos B1 entre delta L1 y luego B2 menos B1 entre delta L2 y luego B2 menos B1 entre delta L3. ¿Sí? En las tres expresiones tenemos el cambio de potencial delta B dividido entre la distancia entre las equipotenciales. Pero ¿en qué casos? ¿En cuál caso el cambio sería mayor? ¿En cuál caso este cociente tendría un valor mayor? Cuando dividimos entre delta L3. En el camino este de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Porque es distancia es más más corto. corta, ¿sí? La distancia es más corta. Bueno, pues a esto se refiere esto, ¿sí? A que el campo eléctrico está en la distancia en la cual el cambio de potencial por unidad de distancia es máximo, ¿sí? Por lo tanto, lo que sabemos es que si el cambio de potencial en esta dirección es máximo, bueno, entonces ¿hacia dónde apuntaría el campo? Ya encontramos la distancia en la cual el cambio es máximo, ¿sí? Ahora, ¿en qué dirección iría el campo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo exactamente. Así iría el campo. ¿Por qué? Porque va en la dirección contraria a la dirección en la cual el cambio es máximo por unidad de longitud. Por eso el cambio iría para acá. Entonces nos encontramos, ¿sí? Con que el cambio máximo de potencial está en la dirección perpendicular a las superficies equipotenciales y por lo tanto el campo eléctrico, una vez más, se reafirma que el campo eléctrico es perpendicular a las superficies equipotenciales. Entonces, eso hay que grabarse, ¿sí? Que siempre el campo eléctrico es perpendicular a las superficies equipotenciales. Uh-huh. Bueno, esto de acuerdo a esta expresión matemática.
Pero de acuerdo al sentido físico, vimos otra cuestión, que si tenemos una superficie metálica, es una, ahorita aclaro la imagen. ¿Sí? Déjenme aclararle, ya está ya. ¿Sí? Y si le agregamos carga, entonces la carga se va a distribuir a lo largo de toda la superficie. Entonces va a haber una cierta distribución superficial de carga. Claro que también podría ser carga negativa, ¿no? Ahora, a ver, ustedes recuérdenme, ¿por qué la carga Q, al agregarla a una cierta superficie metálica, tiene que depositarse no en el cuerpo de este volumen metálico, sino en la superficie? ¿Por qué necesariamente debe ser en la superficie? A ver, Isaías, ¿por qué? Porque si estuvieran dentro, generarían campo eléctrico y pondrían en movimiento a las demás partículas. Sí, exactamente. Y entonces, como dijiste muy bien, si hubiera carga dentro, estas cargas internas producirían un campo, como es propio de cualquier carga. Pero como hay más cargas, esas cargas reaccionarían al campo producido por otra, y entonces se pondrían en movimiento. Pero carga en el movimiento significa corriente, ¿sí? Pero ahorita estamos solamente discutiendo situaciones físicas en las cuales las cargas están estáticas. Por lo tanto, no puede haber carga adentro de la masa de este metal. Bueno, es una conclusión sencilla, ¿sí? Porque solamente estamos analizando casos estáticos. Bien, ahora haciendo un acercamiento a esta superficie, ¿sí? Si el campo, bueno, aquí tenemos cargas en la superficie. Ahora las puse pegadas, pero por dentro, bueno, pero solamente para ilustrar mejor el concepto, ¿sí? Pero siempre están en la superficie, ¿sí? Bueno, si el campo eléctrico en esta superficie fuera así, pues entonces, ¿qué pasaría con las componentes del campo? A ver, díganme ustedes. En relación a esta superficie, ¿cómo serían las componentes de este vector? ¿Habría una componente tangencial si el campo fuera así? No, no habría componente tangencial porque se anularía el, bueno, con los otros componentes del campo de las otras partículas. A ver, a ver, ya estamos suponiendo que este es el campo total producido por todas estas cargas, ¿sí? O sea, este campo ya, ya tuvo en cuenta todas las contribuciones de las otras cargas. Entonces, si esta es la resultante, vean el dibujo. ¿Tiene componente tangencial? Sí tiene, profesor. Bueno, entonces vemos esto, que esto, de acuerdo con este esquema, tendría una componente tangencial.
una componente tangencial y otra componente perpendicular, ¿sí? Pero entonces, si aquí en la superficie hay cargas y hay nada más un componente tangencial del campo, entonces esta componente del campo, ¿qué haría sobre estas cargas? Provocaría movimiento, Exactamente. O sea, creería que movimiento de carga, ¿qué significa? corriente. Correcto. Corriente, ¿no? O sea, cargas en movimiento significa es el concepto de corriente, aunque después lo analicemos más formalmente. Bueno, entonces, si las cargas estuvieran en movimiento, pues ya no estaríamos en el caso estático. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, esta situación no puede ser. Por lo tanto, una vez más, confirmamos desde otro punto de vista que si tenemos algo así, ¿sí? Con carguitas así, estas cargas en este punto van a producir un campo perpendicular a la superficie del metal. Entonces vamos a ver, teníamos una masa de metal, esa masa tiene una superficie, le agregamos una carga Q, esa carga Q se distribuye en la superficie y entonces vemos que esta situación no puede ser, ¿sí? Porque si ocurriera que el campo fuera oblicuo, entonces producirá cargas en movimiento, lo cual no puede ser. Entonces la única solución para esta situación estática es que el campo eléctrico apunte en forma normal a la superficie. Por lo tanto, para cualquier metal cargado, el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a la superficie, ¿sí? Siempre va a ser en todos los casos perpendicular a la superficie. Uh-huh. Bueno, entonces, y además otra cuestión importante, el gradiente, el gradiente de B indica la dirección, ¿sí? En la cual la velocidad de cambio del gradiente es máxima. Y como vimos en la página anterior, el cambio de potencial siempre es máximo en la dirección más corta que unen a las dos superficies equipotenciales. Lo vimos hace rato, ¿sí? Tenemos una superficie así, otra superficie así, ¿sí? Y entonces el campo eléctrico provocado por esta diferencia de potencial apunta hacia acá, ¿sí? Entonces, el campo siempre apunta en la dirección en la cual el gradiente tiene su máxima velocidad de cambio, ¿sí? Pero apunta en la dirección contraria. Uh-huh. Entonces ya desde 3 puntos de vista reafirmamos el hecho de que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a las superficies equipotenciales, lo cual nos lleva a otra conclusión. Toda la superficie de este cuerpo, ¿qué es? Si el campo eléctrico en cada punto de la superficie es perpendicular, entonces esta superficie, ¿qué es? Equipotencial. Equipotencial, exactamente. Entonces ya tenemos unas propiedades interesantes de las superficies metálicas. Si las superficies metálicas están cargadas, entonces, primera consecuencia, ¿sí? La carga se distribuye
sobre la superficie. Es la primera consecuencia, ¿sí? Y segundo, ¿sí? La superficie sobre el metal es una superficie equipotencial. Bueno, entonces con este repaso que hemos hecho a los conceptos que hemos visto, hay que quede grabado que el gradiente del potencial indica la dirección en que el cambio de potencial dB en dx es máximo. ¿Sí? Entonces, ese sería el significado del gradiente. Gradiente significa velocidad de cambio, ¿sí? Para que aterrizamos ese concepto medio abstracto en algo más tangible. El gradiente es la dirección en la cual el cambio es máximo, ¿sí? Ahora, si hay un cambio en el potencial, pues entonces hay un gradiente. Y si hay un gradiente, pues hay un campo eléctrico que apunta en la dirección contraria al gradiente. Bueno, ok, ahora, así un comentario en general. Siempre que exista un gradiente, pueden ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, a nivel de la Tierra, ¿hay gradiente de potencial gravitatorio? Por ejemplo, si estamos en la Tierra y estamos en este punto y en este punto, uno está a una distancia h2 y otro está a una distancia h1. ¿Sí? Este punto está a una altura h1, este punto está a una altura h2. ¿Hay diferencias de potencial en los dos? Potencial gravitatorio. Si tenemos una más aquí y otra más aquí, ¿habría diferencias de potencial? Sí, profesor. A ver, entonces en un caso tendríamos mg h2 y en el otro caso tendríamos mg h1. Y entonces, como hay diferencia de potencial, pues tenemos que hay, fíjense, ¿dónde sería máximo el potencial? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, ¿verdad? Entonces la diferencia de potencial sería máxima en esta dirección. Vamos a ponerlo más claro. Tenemos un punto aquí, una más ahí, tenemos otra más aquí y aquí está la Tierra. Aquí el potencial V2 es mayor que V1. Entonces V2 menos V1 apunta en esta dirección. ¿Sí? O sea, el gradiente del potencial o la diferencia de potencial apuntaría hacia arriba. ¿Sí? Pero la fuerza gravitatoria, ¿hacia dónde apunta? Abajo. Hacia abajo, ¿no? La fuerza gravitatoria apunta hacia abajo. Entonces aquí tenemos otro caso en el cual la fuerza gravitatoria apunta en sentido contrario al gradiente del potencial.
pero en este caso es un gradiente del potencial gravitatorio. Si no hubiera diferencia de potencial y estuviéramos a la misma altura, entonces entre este punto y entre este punto no se podría generar una fuerza, un campo gravitatorio, porque estamos sobre una superficie equipotencial, ¿sí? Porque esta masa y esta masa están a la misma altura. Por lo tanto, en un plano que esté a una altura h sobre la Tierra, tenemos una superficie equipotencial y por lo tanto entre este punto y este punto no puede haber una fuerza porque no hay un gradiente de potencial, no hay cambio en el potencial, ¿sí? Bien. Entonces, esta situación es equivalente a la que estamos analizando aquí, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a analizar una consecuencia de la ley de Gauss también, que es muy importante desde el punto de vista de la física. Tenemos una superficie cerrada, ¿sí? Le agregamos carga, pero la carga ya vimos que se distribuye en la superficie. Ahí está la carga sobre la superficie. ¿Sí? Ahora, si dibujamos o si nos imaginamos una superficie gaussiana S, ¿sí? Una superficie gaussiana S, la integral cerrada sobre S de E punto de S, es decir, del flujo de campo eléctrico, ¿a cuánto sería igual? O sea, esta es una superficie metálica, ¿sí? Superficie metálica. Metálica. Entonces, ¿a qué sería igual esta integral de Gauss? Así tal como está representado en este dibujito. ¿Cero? A cero. A cero porque la carga está fuera, está en la superficie y esto está adentro. Entonces es cero. Y como la integral de la superficie no puede ser cero, entonces la conclusión es que adentro de un metal el campo es cero. ¿Sí? Ok. Ya lo habíamos comentado antes, su compañero, de que no puede haber campo adentro porque si no produciría movimiento de las cargas. ¿Sí? Bueno, entonces, si el campo E es cero dentro de un metal, ¿cómo es el voltaje dentro de un metal? A ver, vamos a recordar cómo se expresa el campo en función E igual a menos gradiente de B. ¿Sí? Recuerden que esta es como una derivada que nos mide la velocidad de cambio del potencial. Ok. Entonces, si E es cero, ¿qué concluimos con respecto al potencial? Cuando la derivada de un parámetro es cero. A ver, Ansael. Sí, tendría que ser constante el potencial, ¿no? Exactamente. Si esto es igual a cero, entonces B es igual a una constante. ¿Sí? Entonces, dentro de un metal, ¿sí? En cualquier punto el potencial eléctrico es constante. ¿Sí? Lo cual nos indica que si es constante no puede haber un campo eléctrico. Y si no puede haber un campo eléctrico, pues no puede producir efectos eléctricos. Entonces, eso explica, por ejemplo, que si tenemos un carrito
Lo voy a tratar de dibujar más o menos esquemáticamente. Ahí va un carrillo, ¿sí? Y el carro tiene una superficie metálica, ¿sí? O sea, si es un carro que no tiene una superficie de plástico, sino una superficie metálica, ¿qué pasa si le cae un rayo? ¿Sí? ¿El rayo qué es lo que carga? ¿Qué es un cargo? ¿Cuál es el contenido de un rayo? Cuando ustedes ven un rayo que baja de una nube hacia la Tierra o hacia otro lugar, ¿qué es lo que está transportando el rayo o el relámpago?